Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Melina Masnata, que es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Melina, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué le aportan las mujeres al mundo de la tecnología? O, mejor dicho, ¿cómo sería el mundo de la tecnología si hubiese más mujeres? Muchas cosas, en principio innovación y también pensar en que la diversidad nos permite entender problemas que no estamos resolviendo y formas de resolver esos problemas más tradicionales que nos estamos perdiendo. Eso es lo que le aportan, innovación. ¿Y por qué hay tan pocas? Hay muchas experiencias e investigaciones. En realidad en Argentina hace poco tiempo que nos estamos empezando a poner a pensar por qué tan pocas. Primero y principal porque en el inicio de la carrera, por ejemplo, de Ciencias de la Computación en Argentina, uno busca las fotos de Clementina, la primera computadora, y la ve rodeada de mujeres. Entonces, ¿qué pasó en ese camino? Una de las preguntas grandes tiene que ver principalmente con el impacto que hubo con los medios, el marketing. Empezaron a influenciar de alguna manera esa construcción de un estereotipo, que es ¿qué es un innovador en tecnología? En general pensamos en un hombre blanco, americano, con determinadas características. Aunque uno no lo crea, uno no puede desear ser eso que no ve. Entonces esos son pequeños roces, fricciones que van generando que uno piense, bueno, esto no es para mí. Eso es una de las causas. Otras causas es, la programación se empezó a asociar con esto que tiene que ver con más complejo, si te va bien en matemática o en ciencias duras, y quizás en realidad es una construcción de qué es la programación muy diferente a lo que es realmente, y hace que cuando uno tiene una tradición en la escuela, por ejemplo, y en esto hay muchas investigaciones también que dicen que las mujeres no nos va muy bien en estas carreras, en estas materias que después influyen en la decisión de carreras. ¿Por qué? Principalmente porque tienen otras habilidades que desarrollarse. Como ¿Pero eso es cierto? ¿Que a las mujeres les va peor en matemáticas? No. En varias estadísticas globales a nosotros nos va mejor en todo el desempeño. De hecho, si uno piensa en un abanderado, generalmente es una mujer. Sí. O los mejores promedios son mujeres. Son las más aplicadas, Son las las más más prolijas, las más aplicadas. ordenadas. Exacto, pero eso tiene que ver de nuevo con estereotipos que tienen que ver con cómo yo me hago cargo primero y principal de lo que la sociedad cree o quiere que yo haga, y lo hago muy bien. Ahora, en este otro campo del conocimiento, la experimentación, equivocarse, aprender del error, preguntarle al otro cómo lo resolvió y demás, son habilidades que no se desarrollan asociadas por ahí con las mujeres en particular. ¿Y por qué? Ahí hay una pausa. Otras investigaciones muestran que las mujeres en realidad, cuando estamos vinculadas hoy por hoy a la tecnología, nos asocian a, por ejemplo, a sacarnos una buena selfie, a buscar un mejor filtro, a ser perfectas. Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, los varones están más acostumbrados a jugar a los videojuegos, y cada vez que perdés o morís, ¿qué te pasa? Volvés a intentarlo. Esas son habilidades que inconscientemente vamos desarrollando y hacen que a la hora de matemática después nos planteemos otras formas de resolver y otros caminos alternativos. Entonces no nos sentimos tan seguras y no nos va tan bien en este tipo de conocimientos. Y este diagnóstico, digamos, vos lo centralizabas un poco en Argentina, pero ¿es una situación global o hay algunos países que lo muestran más radicalmente que otros? Es una excelente pregunta, porque en realidad este es un problema que tenemos en todo el mundo. Si bien hay países que ahora están haciendo otras estrategias para hacer y cerrar esta brecha, la realidad es que es una deuda, sobre todo porque la tecnología es un factor alfabetizador. Si uno piensa en la educación tradicional, ¿cuál era el rol de la escuela? Enseñar a leer y a escribir. Hoy uno se compra un celular y la realidad es que podés ser analfabeto y podés mandar un mensaje de audio por WhatsApp. No necesitas cada vez más, digamos, está desarrollado este punto en donde la lectura y la escritura quedan en un segundo plano. Y en esto, cuando uno hace esta mirada de decir, bueno, y si la tecnología es nuestro alfabetizador y hay una estrategia de marketing global y esa estrategia muestra quiénes son esas personas que desarrollan la tecnología, bueno, uno empieza a excluirse y a sentirse fuera de ese circuito. Y así es que estas estadísticas son a nivel mundial similares. Y siempre es fácil buscar un culpable, ¿no? El culpable de la creación de esos estereotipos que nos han traído de alguna manera a la situación actual. Ya vamos a ver cómo salimos de esa situación. ¿Quiénes son? Hollywood. Hollywood es uno de ellos. También
marketing y toda el área donde en algún momento los equipos creativos piensan, bueno, ¿a quién le vamos a perfilar este segmento de usuarios que va a trabajar, por ejemplo, con videojuegos, ¿no? Y además la asociación del celular y la asociación de una computadora personal al videojuego. Hay muchas cuestiones donde uno busca las publicidades y ve las fotos de un varón joven, canchero. Sí, la Play es cosa de chicos. Exacto, incluso si uno piensa en un nerd o un geek, la verdad es que no pensás en una mujer. Y también, por otro lado, hay un estereotipo en eso mismo. Ahí está el caso de Mattel, que tuvo que sacar del mercado cuando lanzaron un libro sobre Barbie programadora, porque seguían perpetuando ese estereotipo. Y otro de los grandes problemas es que quisieron hacer algo proactivo. Y le salió mal, porque en la historia Barbie cada vez que tenía que resolver un algoritmo o resolver un problema con un virus, iba y le pedía a Ken que lo ayudara. Claro. Entonces volvíamos y caíamos en ese estereotipo. Hace 2 años salió Barbie programadora de videojuegos y uno busca cómo es, y también es un ejemplo del geek transformado desde lo femenino. Claro. Y la realidad es que ahí es empezar a pensar cuáles son los otros riesgos de no pensar que estas otras mujeres podrían estar incluidas, y ahí pensamos en esto de que igual sigue siendo blanca, ¿no? Y no es latina, no tiene un montón de particularidades que uno puede entender que eso sí es parte de estos grandes culpables. Y para mí otro de los puntos, y por lo menos en nuestra experiencia, es que la educación también está en un momento complejo de cambio y de pensarse para qué estamos enseñando, cuáles son las habilidades del futuro, cuál es esta idea del ciudadano o del trabajador que tenemos que formar. Y en ese punto, si uno mira, casi el 80% de las mujeres son educadoras. Digo, uno ve y entonces, ¿dónde está el riesgo y el estereotipo? Ahora, es muy fácil que uno en una clase de matemáticas, si se sienta a ver y ve cómo funciona, la maestra le pide a Juancito que la respuesta pase adelante, muestre cómo resolvió una ecuación. Nosotros mismos tenemos esas barreras, e incluso a las mujeres se le pregunta mucho más seguido que a los hombres si entendieron, ¿no? Esta cosa, ¿entendiste? ¿Entendiste en serio? ¿Te va bien? ¿Necesitas ayuda? Esto hace que uno se sienta y se autoexcluya de este circuito, y entonces son desde estas pequeñas prácticas sutiles, que también ahí está el mercado de los juegos, también, digo, corriendo el videojuego, pensando en cuando uno va al nivel inicial y piensa, bueno, la casita para las mujeres, y sigue siendo así, y los bloques que tienen que ver con la creatividad, con otras formas de construcción y de pensamiento para los varones. Estos son pequeñas cosas que van incidiendo y hace que todos seamos de alguna manera los culpables de estos estereotipos. Vos mencionabas al comienzo las mujeres de Clementina, ¿no? La primera computadora que llegó a la Argentina, y un poco en el contexto de lo que está haciendo Chicas en Tecnología y otras organizaciones o personas, empiezan a surgir historias de mujeres que en la historia precisamente han tenido roles importantes en el ámbito de la matemática o en el ámbito ya directamente del cálculo vinculado a la tecnología. ¿Algunas que me puedas mencionar, que quieras subrayar? Hay varias, pero para mí es importante tener en cuenta que si bien tenemos que empezar a visibilizar esas mujeres que existieron, nosotros ahora estamos trabajando con CONICET para identificar esas otras que ya están, que son jóvenes y que por ahí no están consagradas. Que están ahora, no son las próceres que ya pasaron en la historia. Sí, o quizás esta idea de ser consagrado para ser visibilizado, ¿no? Esto también es un riesgo, porque uno piensa en la medición de éxito y de alguna manera la pregunta inicial que vos decías, bueno, si a las mujeres nos va bien en las escuelas y en matemática, esto, bueno, ¿por qué el éxito tiene que estar identificado con ganar un premio para poder llegar a eso? Y ahí, por ejemplo, algo curioso que hicimos con CONICET es identificar las mujeres que hoy en Argentina están generando conocimiento sobre Big Data y están haciendo sus tesis doctorales en estos temas, y quizás están en San Juan, en otras provincias que nosotros también nos imaginamos como, si bien al principio vos te imaginás, bueno, para ser programador tengo que estar en Silicon Valley. Bueno, ok, es primera barrera. Segunda barrera, para crear tecnología tengo que estar en Capital Federal. Bueno, no, también podés estar en una provincia y en un lugar, porque eso también es potencial, digamos, de la tecnología, donde estés. Es más, claro, es el sector que permite eso. Exacto, ¿sí? Entonces por ahí nuestro gran desafío ahora, si bien es poner en escena a estas mujeres, también es empezar a identificar estas otras que están haciendo mucho y que están cerca tuyo, porque nosotros siempre decimos, no solo no podés querer ser lo que no ves, sino también
cómo poder encontrar esos modelos que están muy cerca y que tuvieron además que sortear los mismos desafíos tuyos, ¿no? Imaginarte que podés estudiar este tipo de carreras, inscribirte a una universidad, elegir un primer trabajo, como esas barreras que también van sorteándolas. Yo creo que al día de hoy, si uno ve ese mapa que estamos construyendo, que se llama Mujeres Argentinas en STEAM, porque además arreglamos y sumamos la A de arte digital, un espacio donde habla de la expresión y uno imagina que el arte por ahí tiene que ver con mujeres, pero en el arte digital también hay una gran brecha. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas conexiones y quiénes no están ahí representando y encontrando esos roles? ¿Y qué encontraron en este mapeo que están haciendo? Bueno, primero cuestiones curiosas porque les pedimos varias cosas. Primero que cuenten muy fácilmente, porque uno además tiene que adaptarse al lenguaje de la academia. Y la tecnología también tiene ese otro salto, que es lo más sencillo, y eso, por otro lado, cuando uno piensa en el lenguaje de la academia, bueno, ¿cómo podés contar que estás resolviendo un problema de tu comunidad? ¿Cómo puede uno imaginarse que un algoritmo en realidad está creando acceso, democratización, resolución de problemas? Entonces, primero les pedimos esos temas puntuales y segundo, estas inspiraciones que ellas, cómo sortearon ciertas barreras. Y ahí hay cuestiones muy curiosas también porque siempre hubieron hombres y mujeres que las ayudaron, les dieron mucho coraje en algunos puntos y también esta idea de intentar y de fracasar, que a veces también está muy mal visto y ahora se volvió a recuperar esa idea. Bueno, cómo contar esas otras historias. Estas son las cosas que empezamos a descubrir, que todos han tenido que sortear varias cosas, pero hay un conocimiento que casi no lo compartís porque tenés miedo a ser juzgado por ese comportamiento de que te fue mal, que intentaste y al 14ª vez que aplicaste una beca, bueno, ahí quedaste, ¿no? Siendo mujer probablemente es peor, ¿no? Es peor, y es peor porque también, si uno piensa incluso a la hora de llenar un formulario, y esto es otro de los riesgos que tenemos, las preguntas no están facilitando cuestiones como, bueno, de género incluso, porque cuando uno aplica y dice, bueno, solamente si sos hombre o mujer, ¿y qué pasa con las otras identidades de género? ¿O cómo te podés sentir vos en esa reconstrucción de quién sos, qué haces? Y por otro lado, algo curioso es que, y ahí lo vamos conectando con las carreras vinculadas a esto, hoy por ahí uno ve que se recibe de ingeniero, el título dice ingeniero, ni siquiera el lenguaje es inclusivo a la hora de pensar quiénes son esas otras personas. Entonces esas son barreras que nos obligan a repensar todas estas prácticas. Alguna vez yo pienso, y desde Chicas en Tecnología, como el videojuego de la programadora, ¿no? Uno arranca perdiendo porque ya sos mujer, claro. Entonces ya tenés muchas otras cosas que sortear, que es curioso también porque no las vemos y lo creemos y nos autoconvencemos de que no, que está bien y que porque somos muy inteligentes llegamos a algo. No, hay un montón de sutilezas que nos van coartando este camino. Melina, quiero que me cuentes cómo surgió, cuándo, por qué, en qué ámbito, Chicas en Tecnología, pero después de esta pausa. Melina, ¿cuándo y cómo surge Chicas en Tecnología? Bueno, surge en el 2015, nos reunimos 4 mujeres de diferentes ámbitos de la tecnología que teníamos en común, no éramos amigas, no nos conocíamos antes, pero teníamos en común esta gran inquietud de, en los lugares en los que estamos realmente a la hora de crear tecnología, solo hay hombres. Ahí está Sofía Contreras, que viene del ámbito emprendedor tecnológico, que su gran pregunta es, siempre que abrimos algún capital semilla, no aplican mujeres, no hay mujeres, o los congresos de tecnología, no hay mujeres. Después está Caro Haddad, que ella es programadora y también lo ve desde la idea del código, quién está creando
creando ese código y ese algoritmo. Y después está también Mariana Varela, que ella viene del ámbito del diseño y del UX, ¿no? Que es otro ámbito donde uno piensa en la accesibilidad de eso que vemos todos los días, bueno, quién lo diseña y con qué objetivo. Y en mi caso, yo vengo del ámbito de la tecnología y la educación, que es un cruce interesante porque me tocó en los últimos años trabajar con tecnologías, que es como el gran intrusivo en la escuela, en el aula, y cómo esto... El terror de los docentes. El terror de los docentes. Y hay una particularidad, porque cuando uno dice, bueno, ¿por qué el terror de las docentes? Y empieza a ver que los docentes son mujeres. Y empieza a ver que los que diseñan esa tecnología son hombres. Entonces ya hay Y los que diseñan los planes. De introducción de tecnología en el aula, ¿no? Y mayormente, además, no están dedicados al ámbito de la educación. Entonces hablan en un lenguaje que parece difícil y parece complejo y que si uno aprieta un botón va a explotar, ¿no? Entonces eso les da una responsabilidad y un miedo y un temor en donde se corran del lado de gestionar desde otro lugar la clase. Y esto es curioso porque también nos da como este ejercicio. En ese punto nos juntamos las 4 y empezamos a pensar en algún momento modelos que están pasando en el mundo en paralelo, y todos los otros modelos decían, bueno, júntense, hagan networking, mujeres consagradas en tecnología. Nosotros decíamos, bueno, pero en Argentina todavía falta como... Y además un poco gueto, ¿no? Además, ¿no? Como que faltaba no solo crear el camino crítico, el pipeline y demás, sino también ser democráticos en ese acceso, ¿no? Y cuando nos conectamos con gente de otros países les decíamos, bueno, pero nosotros sí, las chicas tienen dotación de tecnología, hay programas como el 1 a 1, hay celulares, hay 3 celulares por persona, pero no son pobres o no tienen acceso, y nada. No, pero tenemos todas estas otras cosas y no entendían. Entonces ahí empezamos a pensar e indagar ¿cuándo es el momento donde vos decidís fehacientemente que esto no es para vos? Es la edad de los 13 a los 17 años que estás en el colegio secundario, donde decís, bueno, este tipo de carreras no va para mí, empiezo a pensar en otras cosas. Y ahí empezamos a crear y a diseñar Chicas en Tecnología con un objetivo que es cerrar la brecha de género, pero específicamente apuntando a motivar, enseñar y acompañar a estas chicas que están en este proceso y en este momento. De alguna manera nuestros programas son todos libres y gratuitos y buscamos esto que vos decías antes, además de la diversidad, porque nos pasa que vienen escuelas de diferentes realidades, diferentes contextos y recorridos. Y lo más rico es que la barrera de género es un tema que pasa en todas las clases sociales. Desde que el papá piensa que ser desarrollador o programador de videojuegos no es una carrera del futuro. Es poco femenino incluso. Es poco femenino. Hasta cuando uno empieza a pensar, bueno, esto no lo tenía en mi radar y ¿qué? Puedo ganar bien y además puedo desarrollarme y ser, no sé, jefa de hogar y sostener mi economía desde este lugar. Bueno, esto empieza a cambiar los estereotipos y empieza a crear deseo, ¿no? Pero además con una herramienta fuerte. Nosotros les enseñamos a programar con impacto social, que eso también es algo que cambia los ecosistemas. Las chicas en diferentes puntos de los programas, si bien acá hay una aclaración, para nosotros programar es de alguna manera la automatización de soluciones de la vida cotidiana. Si uno piensa cada vez que abrís una aplicación te está resolviendo algo de la vida cotidiana. Bueno, en ese punto es que ellas tienen que entender eso, aprenden a programar para entender eso, pero también cuando uno piensa en el impacto social, piensa en que son ellas las que pueden detectar cuáles son problemas desde su barrio, de su comunidad, de su escuela, de su grupo, y cómo crear una tecnología que les resuelva eso, ¿no? No arrancan por la tecnología, arrancan por la realidad concreta, social, digamos, cercana. Exacto, porque uno además piensa que eso, ¿cómo lo pasas a un lenguaje más abstracto que es la programación? Entonces, en ese camino crítico que empiezan a ver, y hay otro punto, nosotros les pedimos que traigan sus tecnologías. Porque creemos además que cuando uno empieza a desmitificar que con tu celular puedes programar también, puedes hacer un montón de cosas o puedes testear eso que programaste, empezás a correr y a decir, pero tengo ahí una máquina increíble que no la estoy usando, ¿no? Pero como vos bien decís, ellas entienden todo un proceso de diseño de una solución tecnológica. Además, ahí aprenden diferentes metodologías ágiles, pero nosotros además pensamos en este punto de inflexión de, viste que muchos de estos programas están como aparte de la escuela. Lo haces como fuera, contraturno. A contraturno, y por eso tampoco tiene mucho impacto en la realidad. Entonces les empezamos a decir, pero vos cuando resolvés un problema de matemática, ¿no resolvés un problema de matemática? Ah, sí, claro. ¿Y qué quiere decir eso?
Bueno, el problema como un motor de aprendizaje. Entonces empezamos a trabajar desde eso que hacen todos los días en la escuela, que a veces no te lo cuestionas cuando lo llevas al ámbito de la tecnología. Nosotras además creemos que la tecnología cada vez más nos va a llevar a problemas éticos, ¿no? A debates profundos sobre... Ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí, y si ellas no empiezan a preguntárselo, no es por aprender un lenguaje u otro, es entender cómo funciona y quién está atrás y cuáles son las decisiones que se toman. Y otro punto curioso de por qué hacemos esto desde lo social es que después ellas vuelven a sus escuelas, vuelven a sus comunidades. Tenemos muchos casos donde los municipios toman esas aplicaciones que resolvieron y que crearon las chicas y las empiezan a incubar y a llevar a otros niveles. Entonces, ¿qué mejor para decirles a estas chicas que son estos líderes colaborativos, estos de alguna manera referentes, que crean una tecnología que la cuentan? Y hay otro punto. Nosotros les enseñamos herramientas que tienen que ver más con el pitching, ¿no? Esto de contarle a otro rápido qué es lo que creaste y cuál es el valor agregado. Y ellas nos dicen, bueno, pero cada vez que yo tengo que estar frente a alguien explicándole algo, es porque me están tomando un examen. Entonces, tienen miedo, empiezan a pensar, bueno, pero me lo tengo que aprender de memoria. No, esto es lo que vos creaste. Claro. ¿Qué fuerza tiene que vos, tu palabra y lo que contás, viene desde algo que lo creaste y lo diseñaste vos? Entonces, eso también es algo que posiciona sus voces desde otro lugar, y ahí decimos, los jóvenes tienen mucho para decir, a veces nos da miedo, decimos, no, a los adolescentes no les importa nada. En realidad tenemos que hacerle buenas preguntas y como adultos tenemos que acercarles herramientas y ser muy valientes también nosotros para ver las otras cosas que nos devuelven. Nosotras, los problemas que ellas detectan van desde suicidio adolescente hasta, no sé, inundaciones en el barrio, cosas muy complejas, y traen esas soluciones, que siempre es no inventar la rueda, empezar a conectar. ¿Por qué un adolescente no hace este pequeño salto que va desde conectarse con un número telefónico donde te atiende un especialista, por ejemplo? Pero eso no hay nadie mejor que un adolescente para contarte dónde está el gap, dónde está la brecha, dónde está la falta de... esas son las cosas que ellas crean, y la realidad es que se empoderan un montón en ese camino, pero eso no es suficiente. Nosotras ahí generamos muchos trabajos, y al último tiempo cada vez más con los adultos, porque estas chicas vuelven. ¿Esas chicas encuentran estos programas dónde? ¿Cómo se materializan esos programas que ustedes están organizando desde Chicas en Tecnología? Pueden acceder a nuestra página y a todas nuestras redes, que es @chicasentech. Ahí siempre que hay convocatorias, abrimos la convocatoria y demás, todo es libre y gratuito. Pero bueno, de nuevo, lo curioso es que hacemos un recorrido desde sus historias, no les dejamos eso, las acompañamos, les seguimos acercando becas, oportunidades. Si quieren ir a un evento de tecnología, bueno, que empiecen desde ahora a entender qué es un evento de tecnología, cuál es el código, cómo tengo que hablar, pensar que la programación también es esa piedra roseta, ¿no? Empezar a entenderlo desde ese lugar como sistema de pensamiento y como un nuevo lenguaje que quien no está ahí participando se lo está perdiendo desde otro lugar, y que no repetir ese camino crítico. En ese camino también cada vez estamos trabajando con diferentes adultos, desde los docentes, los padres, incluso las universidades, los profesores, los futuros empleadores, porque uno cree que no, y tiene un montón de estereotipos y barreras. De hecho, a veces nos ha pasado que una directora de escuela les dice, cuando vuelven con sus aplicaciones, sobre, mira, resolvimos esto para resolver el tema de bullying. ¿Cómo? Andan diciendo por ahí que en nuestra escuela hay bullying. En vez de decir, bueno, no, con todo lo que cuesta, todas las barreras, es un trabajo muy delicado y muy artesanal de estar pensando entre todos cómo cambiar y rápidamente resolver esta brecha de género entre todos. Y ustedes, decías, se concentran ahí en ese momento decisivo en la vida de las chicas cuando están en la adolescencia. ¿Y cómo se imaginan que va a seguir ese camino? Porque bueno, Chicas tiene un par de años, algunos años, se han enfocado en ese segmento, pero a lo mejor alguna idea tienen de eso, cómo sigue, cómo esas chicas van a crecer, probablemente muchas se van a involucrar en carreras vinculadas con la tecnología. ¿Qué sigue? Bueno, ahí hay un tema, porque además nosotros les acompañamos en dos caminos, que es la formación académica, la formación que tiene que ver con determinadas becas y caminos donde uno tiene que entender desde que va a ir a un aula y se va a encontrar con que por primera vez sos la minoría, ¿no? Y por otro lado, la idea del emprendedor, que son habilidades que ellas tienen que empezar a desarrollar, porque
el producto tecnológico que hacen, pueden ir a pitchearlo, pueden ir a aplicar una beca, de hecho está pasando, aplican a capitales semillas para seguir incubando sus ideas. Y por más que no se dediquen después a ser una emprendedora en tecnología, se pueden dedicar a trabajar en cualquier ámbito de IT o a cualquier ámbito, porque esto va a ser crucial para las carreras del futuro. Ahora, el punto es que estas habilidades las van a tener que llevar siempre consigo, porque de esta manera es que se crea la tecnología. Estas son las metodologías que se usa la tecnología. Y nosotros cuando pensamos, bueno, ¿y cuál es el camino crítico? ¿Cómo nos imaginamos después? Primero, estamos rápido, corriendo, abriendo las puertas de otros lugares y acompañando a esos otros lugares para que sepan recibirlas y sepan recibirlas desde este lugar. Y segundo, nos imaginamos esta persona innovadora en tecnología, que sea una mujer y que sea argentina, que todas esas aplicaciones que uno usa todos los días, pero pará, esto lo creó esta mujer que está haciendo esto y que además detectó un problema real, que además tiene el impacto de ser escalable a todo el mundo. Nos imaginamos primero eso y segundo, empezar a visibilizarlas, que ellas sean las personas que estén el día de mañana acá contándote cómo fue su camino crítico, y un camino crítico además Made in Argentina, ¿no? que tiene todos esos sorteos y esos desafíos particulares, que no es ni Silicon Valley, pero que sí tiene mucha riqueza desde estas ideas creativas que nosotros venimos teniendo y que nos reconocen en el mundo por ser innovadores. Ahora, podemos crear innovación, valor desde este lugar y crear acá un ecosistema. Creemos que ese es el futuro, crear un ecosistema que además esté alimentándose todo el tiempo desde este lugar. La última pregunta, nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿El Estado qué hace? El Estado acompaña en algunas cosas y en otras también está en un momento de configuración. Nos pasa mucho esto desde que cuando les pedimos a las chicas que traigan sus tecnologías, muchas traen de programas vinculados a estos programas de tecnología del 1 a 1. Si bien muchas veces se acercan, nos preguntan qué podemos ayudar y demás, la realidad es que cuando uno ve que, por ejemplo, recientemente el Conectar Igualdad cambia a ser aprender programando y demás, hay una redefinición atrás de qué queremos y de qué manera. A nosotros lo que a veces nos preocupa como sociedad civil es no queremos seguir existiendo. Este es un punto clave. Las organizaciones como las nuestras tienen que desaparecer. Nosotros tenemos que poder darle la mano a esto, al Estado y también al ámbito privado, pero en ese sentido tienen que haber compromisos a largo plazo. Creemos que la educación parte de ese camino y por lo menos las respuestas que vamos teniendo son alentadoras en algunas provincias que ya vienen con una trayectoria y un compromiso, y a escala nacional en un momento de rediseño que, si bien entienden que es importante, están ahí también, que creo que ese es el desafío de todos los argentinos como ciudadanos. Melina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, con Melina Masnata, que es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.